Hola, buenas, soy Pablo Martín y en esta video presentación voy a hablar sobre los espacios de tabla y las cuotas de uso en base de datos, específicamente en Oracle, MariaDB, PostgreSQL y MongoDB. Vale. Cuando trabajamos con bases de datos, el almacenamiento es un aspecto fundamental, porque no podemos simplemente crear y almacenar datos sin una estructura que nos permita organizarlos. Aquí entra en juego pues los dos conceptos más claves, que son los espacios de tabla o table space y las cuotas de uso. Los espacios de tabla son áreas de almacenamiento que nos ayudan a organizar los datos dentro del sistema de la base de datos. Y no todos los motores de base de datos los manejan de la misma forma, pero en aquellos que lo soportan nos permiten definir cómo y dónde se almacenan los datos. Por otro lado, las cuotas de uso son restricciones que limitan la cantidad de almacenamiento que un usuario o una base de datos puede consumir. Esto es muy útil para evitar que un usuario acapare demasiado espacio o que un sistema se quede sin almacenamiento disponible. Bueno, ahora vamos a ver cómo estos conceptos se aplican en cada uno de los sistemas de base de datos que estamos analizando. Tablespace en Oracle. Es uno de los sistemas más avanzados en cuanto a la gestión de almacenamiento, como no. En Oracle, pues los espacios de tabla o tablespace son muy importantes para organizar los datos. Básicamente porque es una capa de abstracción que lo que hace es que agrupa archivos físicos de los datos. Oracle tiene varios tipos de tablespace, cada uno con una función específica. Por ejemplo, los tablespace System y sysaux, que son los que almacenan metadatos y datos internos, mientras que los tablespace temp y undo, que son los que gestionan datos temporales y de transacciones. Los usuarios, que son generalmente los que se suele trabajar, trabajan con los tablespace como users, donde pues se almacenan las tablas y los objetos. Si queremos crear un tablespace en Oracle, lo hacemos con la instrucción SQL que vemos aquí en el documento. Vale, pasamos a las cuotas en Oracle. En Oracle también nos permite definir cuotas, es decir, límites en el espacio que un usuario puede utilizar dentro de un tablespace. Esto es muy útil cuando queremos asignar recursos de manera equitativa o evitar que un usuario consuma todo el espacio disponible. Podemos asignar una cuota específica a un usuario sobre un tablespace, lo que significa que aunque haya espacio disponible, ese usuario solo podrá utilizar la cantidad asignada. O también podemos consultar la cuota asignada con una consulta en la vista del sistema. Vale, pasamos a MariaDB. En cuanto a la gestión de espacio, a ver, a diferencia de Oracle, MariaDB no tiene un concepto de tablespace tan marcado, tan definido, pero sí que maneja el almacenamiento de distintas formas. Por defecto, el motor de almacenamiento es InnoDB, DB. Puede trabajar con un tablespace global, es decir, que almacena todas las tablas en un solo archivo, o colación file per table, perdón, que almacena cada tabla en un archivo separado. Esto lo que nos da es flexibilidad para administrar el almacenamiento, como por ejemplo, pues podríamos definir que la tabla de una base de datos específica se almacena en un directorio determinado. Vale, pasamos a las cuotas en MariaDB, que al igual que diferencia de Oracle, no tiene tampoco un sistema de cuotas nativo, por así decirlo. Pero, sin embargo, podemos aplicar restricciones de forma indirecta. Una de las formas más comunes de hacerlo es mediante los permisos de usuario, que lo podemos hacer limitando qué usuarios pueden crear bases de datos o restringiendo su acceso a ciertas operaciones o sentencias. Otra opción es aplicar las restricciones a nivel del sistema operativo, estableciendo algún límite en el almacenamiento del archivo de la base de datos. Y para monitorear el uso del espacio, podemos consultar el tamaño total de cada base de datos sumando el espacio ocupado por sus tablas. Vale,
Pasamos a los espacios de tabla en Postgre. Eh, a diferencia de MariaDB, Postgre sí que soporta table space y nos permite definirlos para almacenar las bases de datos y las tablas en ubicaciones específicas del sistema de archivos. Esto es útil cuando queremos distribuir el almacenamiento en diferentes discos o particiones. Para crear un table space en Postgre simplemente especificamos una ubicación en el sistema de archivos. Luego podemos asignarlo a una base de datos o a una tabla en concreto, lo que nos da pues, bastante control, soltura sobre la organización del almacenamiento. En cuanto a las cuotas, al igual que Maria, no tiene un sistema nativo de cuotas de almacenamiento. Pero, sin embargo, podemos aplicar restricciones indirectas configurando los table space en particiones con espacio limitado o utilizando herramientas de monitoreo. También podemos consultar el tamaño de una base de datos o una tabla con las funciones nativas de Postgre, que nos devuelven el espacio ocupado en un formato fácil de leer. Vamos a Mongo, y Mongo no usa tampoco table space como Oracle o Postgre, pero sí organiza su almacenamiento de manera eficiente. Sus bases de datos y colecciones crecen dinámicamente y los datos se almacenan en archivos dentro del sistema de archivos del servidor. El motor de almacenamiento más utilizado en MongoDB es WhiteTiger, que permite gestionar el uso de memoria y almacenamiento. Podemos definir un tamaño máximo para caché de WhiteTiger, lo que nos ayudaría a controlar el consumo de estos recursos. Y por último, las cuotas en Mongo. Mongo tampoco tiene cuotas nativas, ya sea por usuario o base de datos, pero sin embargo podemos establecer restricciones mediante la configuración del sistema de archivos o, al igual que anteriormente, monitoreando el crecimiento de la base de datos. Para saber el tamaño de una base de datos en Mongo, podemos usar el comando dbstats, que nos da un resumen del espacio ocupado y otros datos relevantes. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.